hay preocupación, no solamente en Colombia, que se ha demorado un poco el proceso de vacunación, el inicio exactamente, porque estas dosis pues no se están entregando rápidamente y no solamente pasa en Colombia, sino en otros lugares del mundo donde ya se han cerrado negociaciones, donde ya se han dado los avales, pero las vacunas no llegan rápidamente y hay una diferencia grande. Países ricos, países de ingreso medio y países pobres, todos a la espera de una vacuna. ¿Qué está sucediendo con esta pandemia en el mundo en lo que tiene que ver con esta vacunación? Queremos saludar a Germán Casas, él es presidente de Médicos Sin Fronteras para Latinoamérica. Doctor Casas, gracias por atendernos en Red Más Noticias. Un feliz miércoles para usted. Muchísimas gracias, muy buenos días, Jenner, muy buenos días a toda la audiencia de Red Más Noticias. Reciban un saludo muy cordial de Médicos Sin Fronteras, que es una organización, como muchos de ustedes conocen, presente en 70 países del mundo. Hace 50 años estamos atendiendo gente en muchas partes del mundo y estamos muy preocupados por lo que está sucediendo actualmente con las vacunas. Claro, por eso es importante el concepto de ustedes que hacen presencia, como usted muy bien lo dice, 70 países en el mundo entero. Hay países que iniciaron su proceso de vacunación desde el año pasado, hay países que van rápidamente, el caso de Israel, hay países que van muy lento y que están a la expectativa de si van a poder tener inmunidad de rebaño durante este 2020 o ese proceso de vacunación se va a demorar aún más. Desde Médicos Sin Fronteras, ¿qué lectura hacen ustedes de lo que está pasando con esta pandemia y el proceso de vacunación a nivel global? Lo primero que tenemos que decir es que aplaudimos que las vacunas existan. Médicos Sin Fronteras ha vacunado desde hace más de 50 años. Hemos detenido epidemias de sarampión en muchas partes del mundo y de otras enfermedades. Somos expertos en vacunación y no podemos más que aplaudir que exista la vacuna al COVID, que funcione la vacuna al COVID y que gracias a Dios en tiempo récord se hizo. Lo que sí vemos con mucha preocupación es que no está siendo equitativa su distribución, no está siendo justo el llegar a tener vacuna para todos los países y vemos una gran desigualdad, una gran inequidad en el acceso a la vacuna y vemos cómo hoy en día están primando intereses económicos y no intereses de salud pública. Esto nos preocupa mucho y acabamos de lanzar una campaña a través de nuestra campaña de medicamentos esenciales de Médicos Sin Fronteras para que la gente nos acompañe en una iniciativa que está buscando que la sociedad civil mundial se pronuncie para que las empresas farmacéuticas liberen de alguna manera temporal las licencias de derechos de propiedad sobre las vacunas para que otros países, otros laboratorios, otras entidades que están interesadas en manufacturar vacunas, pero llegar a más gente, especialmente en los países en donde la gente no puede pagar la vacuna, en donde los gobiernos tienen bajos ingresos y no pueden negociar de manera adecuada las vacunas con la industria farmacéutica y podamos llegar al sueño de vencer la COVID gracias a la inmunización. Eso nos preocupa y estamos invitando hoy en día a los televidentes de Red Más Noticias que nos acompañen con su voto en la página web www.msf.org.co y manifiesten este derecho que tendríamos todos los seres humanos a ser inmunizados. Doctor Casas, pero expliquemos un poco más a fondo por qué las patentes de las vacunas serían el obstáculo para que la situación no se esté dando como esperábamos, que la vacuna se distribuya de forma equitativa, eficiente, sostenida en el tiempo, no solamente a los países ricos, sino a todos los que necesitan, que bueno, que es el mundo entero, que llegue la vacuna. Efectivamente, las vacunas están protegidas, por supuesto, por el derecho a propiedad intelectual de quien las manufactura, de quien las descubre, de quien las desarrolla. Pero muchos de estos laboratorios se han lucrado con investigación que ha venido de fondos públicos, es decir, de fondos públicos de gobiernos interesados en que sus ciudadanos se inmunicen. Miremos un poco la historia de las vacunas. Las vacunas no nacieron como un negocio y no serían un negocio en la medida en que una vacuna lo que hace es erradicar una enfermedad. Desde el punto de vista de negocio de esa enfermedad, no sería un negocio hacer vacunas porque acabas la enfermedad. Las vacunas son un acto humano. Las vacunas son un acto de salud pública y las vacunas son quizás el descubrimiento más importante que ha hecho la medicina. Pero desde que nacieron las vacunas como un acto humano hasta hoy, este proceso se ha dejado en manos, por supuesto, del mercado y de la industria farmacéutica. Nosotros creemos que hay que, por supuesto, reconocer la innovación, la tecnología y la inversión que ha hecho la industria farmacéutica para sacar en tiempo récord una vacuna, eso es, o varias vacunas, eso es loable. Pero algunos de ellos han utilizado fondos públicos para desarrollar esas vacunas.
y además están teniendo usufructo exagerado, protegido por secretos comerciales, negociaciones duras con gobiernos que no tienen la capacidad de compra, gobiernos que no han podido sentarse a negociar y sus ciudadanos van posiblemente a morir de COVID-19 sin tener una vacuna. Entonces es muy injusto que hayan gobiernos que tienen dinero para poder negociar adecuadamente y en condiciones de igual a igual con la industria farmacéutica y gobiernos que no pueden. Y eso genera un desequilibrio y una inequidad en el mundo. Ahora bien, esa inequidad, ese desequilibrio y esa cantidad de gente no inmunizada va a perpetuar la COVID. Porque la COVID se puede acabar como la viruela. La COVID se puede acabar como acabamos la viruela, si inmunizamos a la gran cantidad de población necesaria para que la inmunidad de rebaño se dé. Si nosotros vamos a dejar como género humano que la COVID nos gane, porque hay un montón de gente que no tiene plata y hay unos países que no pueden negociar y hay una industria farmacéutica que no afloja las patentes, la COVID va a seguir y no vamos a hacer una página nueva en la historia como lo hicimos cuando vencimos la viruela. Doctor Casas, la pregunta puede ser o un lugar común o puede ser una gran catástrofe. ¿Las vacunas son un negocio hoy en día? Por supuesto, por supuesto. Claro, no lo digo yo, o sea, lo dice la Organización Mundial de Comercio, lo dicen las bolsas que comenzaron a moverse cuando estuvieron las vacunas, y eso está bien porque hay una inversión. Hay alguien que se inventó esto y es una inversión, hay que reconocerlo. Ojo, una inversión en un gran porcentaje con los impuestos de personas de países que financiaron esa investigación. Pero el usufructo económico, que es un derecho que tiene la industria farmacéutica, no faltaba más, debe partir de la justicia y del principio de la inmunización universal. Para vencer la COVID, no necesito inmunizarme yo y luego mi vecino y luego el de al frente. Necesita inmunizarse todo el género humano. Si una persona en la Tierra hubiera quedado con viruela, no tendríamos en este momento erradicada la viruela. Y de la forma como se está manejando el libre mercado, la libre competencia, la libertad de precios, el secreto comercial, esta rapiña mercantil con la inmunización que estamos viendo por parte de la industria farmacéutica, a la que los gobiernos están obligados de acceder porque no hay otra opción, porque las patentes están en sus manos, no vamos a garantizar la inmunidad universal, que es realmente el único propósito de la inmunización. Doctor Casas, pero a ver, si le entendí bien, la idea de que se levanten estas patentes, por lo menos de forma temporal, es que cada país pueda empezar a producir en su territorio estas vacunas. Si eso es así, todos los estados tienen la capacidad de infraestructura, de personal capacitado para hacerlo. ¿No sería también un poquito riesgoso cada cual por su lado, con los medios, unos más, otros menos, produciendo una vacuna, pues que necesitamos que salga perfecta? No todos los países tienen la posibilidad de producirla, por supuesto, pero hay muchos países que sí tienen la posibilidad de producirla. Hay muchos países que ya han firmado esta solicitud que está haciendo la campaña de Médicos Sin Fronteras para la Organización Mundial de Comercio, que tienen la posibilidad de manufacturar y producir vacunas, que tienen laboratorios de alta tecnología en Sudáfrica, en la India, en Argentina, en varios países del mundo existe la posibilidad, si las patentes se liberaran, de manufacturar vacunas. Miren ustedes cómo los mismos grandes industrias farmacéuticas no han dado abasto con la producción de vacunas y han contratado a otros laboratorios en otros países para que les ayuden a producir la vacuna porque no dan abasto. Si ellos mismos no dan abasto es porque esa protección genera también un manejo que tiene que ver con el secreto comercial, que tiene que ver con la producción, que es normal que lo tengan en estos momentos porque tienen absolutamente la posibilidad de hacerlo, porque tienen las patentes. Médicos Sin Fronteras en el pasado ha logrado que laboratorios en varios países del mundo con la capacidad que podrían hacerlo hagan manufactura de medicamentos de alta tecnología. Hemos podido hacer medicamentos de alta tecnología en laboratorios hindúes, en laboratorios sudafricanos. Hemos logrado convencer a través de esta presión de la sociedad civil que nos acompaña siempre a la industria farmacéutica para que nos libere algunas patentes de medicamentos para tuberculosis multiresistente, de los medicamentos pediátricos para el SIDA, para los niños en África. ¿Por qué no podemos ensayarlo esta vez que tenemos una pandemia mundial? Claro, hay que mirar cómo es la logística de este asunto, quién está en capacidad, lo podemos hacer, es decir, si nos ponemos, lo más importante es ponernos de acuerdo en que para una pandemia, si las patentes las liberamos, vamos a resolver el problema mucho más rápido y podríamos, no quiere, Médico jamás está diciendo, liberen las patentes de manera desordenada, por supuesto que no, esto tiene una logística, esto tiene una tecnología, esto tiene una temporalidad, esto tiene una legalidad, pero lo hemos hecho en el pasado para otras medicinas, la industria farmacéutica nos ha escuchado y ha bajado sus exigencias en algunos países
¿Por qué no podemos ensayarlo esta vez? Doctor Casas, y teniendo en cuenta todo este panorama que usted nos presenta, ¿cuál es la perspectiva a futuro? En dado caso de que no se liberen las patentes, no se pueda producir la vacuna, no se den estas licencias por parte de farmacéuticas para que se produzcan en otros países del mundo. ¿Cuál va a ser el panorama? El panorama es terrible. El panorama es terrible y es el panorama que estamos viendo de la gran injusticia en muchas partes del mundo. Lo primero es que si no se logra una inmunización universal, es decir, no importa quién seas, no importa dónde vivas, tienes derecho a ser inmunizado, no se va a vencer la COVID, porque entonces la enfermedad va a quedar en la gente no inmunizada y va a seguir viviendo la enfermedad entre el género humano. Entonces, eso es lo primero que tenemos que señalar. Segundo, hay una gran inequidad. Nosotros tenemos médicos en 70 países del mundo. Hay muchos médicos actualmente poniendo el pecho y arriesgando su vida para salvar vidas y no tienen vacuna. Y hay otras personas en otras partes que tuvieron la fortuna de nacer en un país rico y tienen vacuna. Eso es injusto. Y además de ser injusto, desde el punto de vista de la salud pública, pues es algo completamente paradójico, en que una persona que está poniendo su pecho para salvar otra y que está arriesgando su propia vida no tenga vacuna y otras personas que están ahí por la calle felices tomándose fotos, poniéndose la vacuna en otras partes del mundo porque nacieron en un país rico, están inmunizados. Eso va a generar que la COVID se nos quede. El virus no reconoce fronteras. Nosotros sabemos de eso porque somos sin fronteras. El virus no reconoce fronteras. El virus no reconoce si tú eres pobre, rico, si tú perteneces a una raza u otra. El virus reconoce el género humano y ahí se mete. Entonces esta es una pelea del género humano contra un virus. Unámonos como seres humanos. Unámonos como seres humanos y logramos vencer una enfermedad si hacemos esta acción. Doctor Casas, y usted ya nos estaba contando que desde Médicos Sin Fronteras están haciendo un llamado para que la gente firme un manifiesto y con ese manifiesto pues pedirle a la Organización Mundial del Comercio que libere de forma transitoria estas patentes. ¿Cuántas firmas esperan recaudar y ese proceso sería suficiente para lograrlo? Llevamos firmas de manera individual de ciudadanos en todo el mundo y hemos sobrepasado nuestras expectativas. Solamente en América Latina llevamos ya casi 75.000 firmas. En el mundo entero estamos recogiendo firmas, pero también estamos recogiendo firmas de gobiernos, de voluntades institucionales, de gobiernos que han dicho, oiga, esta gente tiene razón. Si a mí me soltaran la patente por un año, y yo me pongo a producir vacunas, no le voy a robar la patente a nadie, se la voy a devolver a la industria farmacéutica, pero voy a inmunizar a mis personas que necesitan y que no tienen cómo acceder a esa vacuna. Hay laboratorios con la tecnología ya en el sudeste asiático, en la India, que dicen, si a mí me dan la patente, yo guardo tantos millones de vacunas para países pobres. Ya dijeron, denme la patente y yo me llevo estas vacunas, me voy al África, me voy a países pobres y vacuno gratuitamente a la gente. No quiero ganar plata Sí. con esto durante este tiempo. Entonces creo que es algo que podemos hacer. Creo que es algo que yo invito nuevamente a los colombianos a través de esta amable entrevista de Red Más Noticias que entren en la página web www.msfmedicossinfronteras.org.co y ahí firman el manifiesto. Y yo sí creo que cuando llegue esa reunión a la OMC, apoyados por los gobiernos que ya están convencidos de que esto se debe hacer, por lo menos podemos pensar en ese corazón humano de los seres humanos que ya vencimos una Sí. vez la viruela, ¿por qué no vamos a vencer la COVID? Pues doctor Germán Casas, presidente de Médicos Sin Fronteras para Latinoamérica, buena iniciativa, estamos muy pendientes entonces de cómo les va con todas estas firmas y ojalá se dé. Un feliz día para usted. Muchísimas gracias, Diana Paula, y muchísimas gracias a todos los televidentes. Muy buen día.